Conversaciones relevantes en todas las pantallas y plataformas de Súbela. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Hoy una conversación distinta, una que fiscaliza agudamente al poder desde el humor. Es dibujante, es humorista gráfico y creador de una marca registrada, Mala Imagen. Hoy nos conversamos con Guillermo Galindo en Súbela y Súbela News. Un aplauso del equipo. Muchas gracias. ¿Cómo está Mala Imagen? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo contento de estar acá. Recuerda que en Cruz Verde entendemos que la incontinencia urinaria puede afectar tanto a mujeres como a hombres, especialmente con el paso de los años. Por eso, en Ahorro Agosto de Vivir Mejor en Cruz Verde, cuentan con ropa interior desechable para incontinencia fuerte en tallas G o M, a solo 13.990 pesos, ideales para mantenerte seco y cómodo. Encuentra el alivio que necesitas en Cruz Verde y además un regaloneo para todos los mayores de 60 años. Atención, hasta el 31 de agosto participas por una de las 15 gift cards semanales de 50.000 pesos por compras desde los 15.000 pesos en farmacias. www.cruzverde.com o en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. No nos veíamos hace muchos años y en este tiempo que ha sido tremendamente productivo para tu trabajo, donde has editado en un total de 15 libros, Sí. donde tienes una reacción casi automática a la noticia o al giro de la noticia, convirtiéndola inmediatamente en viñeta. Me decías, compitiendo con los memes, es la matemática hoy de las redes, Sí. pero además, y que es un punto de pausa y la excusa perfecta para hoy, una exposición que estás haciendo en el barrio Las Tarrias, una exposición Sí. retrospectiva de la última década. Quiero partir por una declaración de Pedro Ruminot. Dice, si eres político y Mala Imagen no te dibujó ni te humilló, entonces fracasaste como político. ¿Qué opina Mala Imagen de eso? Me gusta esa frase, sí. Es como cuando aparecen monos en Los Simpsons, como que me imagino que debe ser entretenido para los que salen en cosas así. Pero además los políticos tienen un ego muy grande. Como que yo me imagino que, bueno, algunos que no les gusta ser dibujados o ridiculizados, pero otros que sí, que cuando salen como que yo he sabido que les han gustado los dibujos, que no es lo que yo busco inicialmente, pero ha habido casos. Y me da risa esa frase que puso Pedro, pero me gusta como final del relato que escribió para la exposición. Claro, en el fondo el viejo dicho en la política es que da lo mismo si hablan bien o mal de ti. El asunto Claro. es que se hable. Claro, y a mí me gusta eso porque cuando yo hago mis viñetas, hubo un tiempo que me preguntaban sobre el efecto de las viñetas y yo siempre decía que lo que me importaba era que causaran un efecto, ya sea negativo o positivo. Me parecía eso mejor a que fuera una cosa neutral, a que pasaran desapercibidas. Por supuesto, yo a veces me equivoco y meto la pata o a veces le achunto y qué sé yo, pero siempre prefería que pasara algo con las viñetas, que causaran algo. Mala Imagen siempre como marca, como firma, estuvo anclado al humor político o no siempre fue así. No, en un comienzo eran como dibujos como... Yo me hice el nombre de Mala Imagen para tener un blog que en esa época estaba muy de moda y yo dibujaba siempre, cuando iba en la micro dibujaba, cuando hablaba por teléfono dibujaba. Entonces dije, voy a mostrar estos dibujos y de a poco los fui transformando en viñetas o en experimentación de viñetas. Era un trabajo bien experimental al comienzo y estuve un par de años así hasta que me empecé a meter más en la sátira política, que es lo que más me gusta y lo que más la gente me ha identificado. ¿Recuerdas tu primera viñeta política y que desde la sátira generó revuelo? ¿Hubo algún punto bisagra, un dibujo, un personaje que tú dijiste, aquí esto prendió? Yo creo que el primero que dibujé fue Frey, que estaba de campaña ese tiempo con Piñera, pero a nadie le importó ese dibujo y en realidad tampoco era muy bueno. Bueno, ahora lo quieren algunos como candidato. Sí, lo estaban tirando así que lo tuve que dibujar de nuevo. Es como una vuelta. Pero no, el gobierno de Piñera fue el primer punto de inflexión con las viñetas, donde yo me metí mucho en la sátira política y porque había un presidente muy chascarriento y que daba pie. Fue el primero que tuvo el boom de las redes sociales. Él se tuvo que enfrentar por primera vez a Facebook, a Twitter, a los memes. Era como una cosa que a él le tocó por primera vez, antes no estaba eso. Claro. Entonces, ahí como que empecé a meterme mucho más en la sátira y bueno, pasé por Piñera, Bachelet y ahora el Boris. Entonces he tenido que dibujar a todos estos gobiernos. Oye, a ver, detengámonos un poquito en las piñericosas porque de cierta forma le diste más carisma a esos chascarros presidenciales, digamos. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Se hicieron hasta libros de las piñericosas. Sí, el Clinic hizo libros de la piñericosa y para mí los personajes de ese gobierno estaba, me acuerdo de Ana Bombaer, que estaba
André Chadwick, estaba Heinz Peter, personajes que yo a veces criticaba con mayor o menor seriedad según la situación. Me acuerdo que durante las protestas estudiantiles estaba muy presente Heinz Peter y la represión a los estudiantes. Entonces, cuando salían esos temas, yo trataba de pegarle al gobierno por ese lado. Y claro, Piñera era una cosa que todos los días se gastaba un chascarro nuevo. Entonces, en un momento yo ya me aburría de dibujarlo y casi como que lo evitaba un poco. Sentía que estaba monopolizando los dibujos. Yo tampoco quería sentirme que estaba como trabajando solamente con él o trabajando para él, no sé cómo decirlo. Entonces me pasó eso, como que el gobierno daba muchas cosas que pasaban y además yo empecé ese año a dibujar a los personajes de Tolerancia Cero y ahí me metí 100% en la sátira política. Claro. Eso para mí fue una enseñanza también porque tuve que aprender una disciplina de dibujar muy rápido, lo que mencionabas tú antes, porque tenía tiempos muy acotados para resolver un dibujo. Cuando daban Tolerancia Cero el domingo en la noche, yo el lunes en la mañana publicaba una historieta sobre eso. Y claro, me quedé hasta las 4 de la mañana dibujando y la gente no veía ese proceso porque la gente se iba a acostar, pero para mí tenía que sacarlo sí o sí con esa velocidad. Y eso me sirvió para ir depurando los diálogos, los textos, aprender un poco a ser más eficiente en los dibujos. Bueno, de hecho, quizás una de las que más sorprendió en las últimas horas por el tenor del texto y por lo que ha significado como impacto mediático el juicio del abogado Luis Hermosilla, su proceso de formalización, es esto cuando se da vuelta y dice como, oye, lo de las ucranianas sigue en pie, ¿o no? Sí, fue muy divertido lo que dijo de las ucranianas. Y no, eran 4 ucranianas, 2 argentinas y no me acuerdo cuáles eran las otras 3. Pero esas cosas, de repente, yo creo que cuando la realidad le gana a la ficción es cuando salen las viñetas más delirantes, porque de verdad hay situaciones que pasan en este país que uno no las imagina como real. A veces sale la noticia y dice, pues, esta será una cuenta parodia que está diciendo esto, pero no, pues verdad. Como el caso de Hermosilla. Como el caso de Hermosilla, sí. Y ahí, claro, tú me di el lujo de dibujarlo en el juzgado y en el tribunal y con calidad de imputado y que me ha tocado hartas veces. Tuve que dibujar a los imputados del caso Penta, Cabal, Soquimich, Corpesca y ahora el caso Hermosilla, porque es uno de los más mediáticos actualmente. Mira, se podría venir el libro 16, Imputados. Sí, sería un lindo nombre para y tendría un tomo gigante ahí con los alcaldes que han estado, Cati Barriga, Torrealba, Jadwe, no sé, nunca paran de desfilar temas judiciales con los cuales se pueden hacer dibujos. Oye, Guillermo, ¿qué opinas del caso y las revelaciones de la formalización en específico de Luis Hermosilla, que es lo que nos convoca mediática y noticiosamente en los últimos días? Sí, creo que no sorprende, pero lo que ha aparecido muchos involucrados con el caso. Salió mencionado Chadwick, que está investigado. Sichel salió a desmarcarse de Hermosilla cuando él lo había contratado hace un tiempo. Hasta Tonka Tomisic salió, entiendo que por el caso de los relojes, si no me equivoco. Así que es el gran, no sé si se dice caja de Pandora del momento, pero como que está estallando mucha cosa. Entonces cuando él como que prenda el ventilador para decir todo, como que va a caer harta gente, que fue lo que pasó en su momento con Hugo Bravo, que era el de Penta. Correcto. Que él dijo, de aquí no caigo solo, y prendió el ventilador y acusó a todos. Así que es un caso entretenido de dibujar, no debe ser entretenido para los que están involucrados, pero bueno, yo dibujo lo que va pasando, no pongo yo la pauta ahí de la coyuntura. La coyuntura me pone la pauta a mí. Bueno, hablando de lo que significa dibujar en el día a día y eso convertirlo en una crónica del momento, visto con retrospectiva, es muy interesante. Y por eso existe esta exposición hasta el 12 de septiembre en la Galería Monte Grande, en pleno barrio Las Tarrias. Háblame un poquito de lo que hay allí, porque entiendo esta es tu primera exposición en grande. Sí, yo había tenido unas cosas más pequeñas o más puntuales, pero esta es una exposición, como una galería entera para mí, cosa que me asustó en un comienzo, pero la verdad es que quedó súper bonita. Esta galería es una galería que queda abajo de un café en el barrio Las Tarrias, en Victoria Supercasó 295. Y ahí decidimos hacer una exposición de los últimos 10 años. Hay dibujos desde el 2014 hasta la fecha. Y de hecho, los últimos que he dibujado los llevé ayer allá, como ir actualizando la exposición a medida que pasan cosas. Y se ve bonita la muestra porque hay una variedad de personajes y una variedad de situaciones que la gente recuerda. Ayer hubo el domingo hubo una visita guiada
y la visita guiada estaba llena de gente. Yo nunca pienso que va a haber tanta gente. A veces pienso que no hay nadie en las actividades y estaba lleno y fue muy entretenido y muy emocionante para mí porque yo no sé, pero la primera visita guiada que hago en mi vida y la gente ahí puede ver los dibujos originales porque los dibujos que uno ve en internet fueron dibujados a mano inicialmente. Yo no dibujo con tableta, yo dibujo con tinta china en un papel. Y esos papeles que están hechos a mano son los que llevé a la exposición. En la exposición están los dibujos originales, entonces si uno se acerca puede ver marcas de corrector o cosas recortadas o borrones, que creo que le dan más imperfección y más mano humana a los dibujos. Claro, correcto. Ahora, es bien interesante lo que me planteas porque el trabajo del ilustrador, así como el de un pintor, es un trabajo solitario, en su taller, en silencio, Sí. siempre solo, y de repente poder encontrarte con tu público y llenar una exposición guiada, me imagino que es muy estimulante. Es como cuando llega el momento de inaugurar la expo. Sí, es emocionante, es estimulante y yo siempre estoy muy agradecido de la gente que va a las actividades porque yo siempre me ha gustado dibujar, siempre ha sido mi forma de comunicarme con los demás. Entonces que haya gente que le hagan sentido estos dibujos y los siga, que a veces compre los libros con las colecciones, es para mí una cosa muy emocionante. Como que nunca deja de sorprenderme. Malditas criaturas se llama esta Caricatura, exposición. caricatura. Perdón, malditas, que dije yo criatura. Criatura, no importa, igual se entiende. Malditas caricaturas. Sí. Que es esta retrospectiva de toda una década que, sacando cuentas, son los últimos 3 gobiernos, digamos. Sí, de Piñera, Bachelet y Boric. Sí. Ahí está o Bachelet, Piñera, Boric. En ese orden. Sí, sí. Ahora tú me dijiste que estaba desordenado, no es cronológico. No están ordenadas cronológicamente, pero están todas con el año puesto y la gente se irá acordando de las situaciones que dieron pie a las viñetas. Creo que son recordables. Hay viñetas del estallido social, hay viñetas de leyes, hay viñetas de la pandemia, sale Mañalich, sale Lavín, sale Andrade, que estuvo ahora en el caso Fundaciones, etcétera. Salen todos los presidentes también. Jadwe y su parca, me imagino que también, ¿no? Sí, también creo que hay dejado ahí su parca sin mangas que no abriga. Esa que no abriga. Sí, pésima idea, yo creo. Oye, Guillermo, pregunta editorial. ¿Temes darle visibilidad a personajes políticos que no merecen, crees tú, escalar a las portadas por tus caricaturas? Sí. ¿Cómo tomar la decisión? Porque en el fondo hoy día yo creo que tú eres autoconsciente de la influencia que genera una viñeta de mala imagen respecto a un político desconocido, por ejemplo. Sí, cuando son políticos desconocidos, a veces digo, claro, ¿para qué le voy a dar un poco más de visibilidad a este personaje que no vale la pena? Cuando son obviamente diputados, senadores, ministras, ya están instalados, como que uno no siente que... Y tampoco siento que yo tenga como el poder de ponerlos como más conocidos de lo que ya son. Cuando pasan cosas con personajes menos conocidos, como este diputado que le echó la culpa al hijo que le había borrado el celular, como que se lo había roto, son cosas que encuentro entretenidas de dibujar, pero ese personaje probablemente lo voy a hacer una pura vez y chao. Es porque la historia es demasiado buena. Es porque la historia es demasiado buena, exactamente. Y otros los pongo con muletillas puntuales que creo que ayudan a que la historieta sea más graciosa. Como que yo también trato de darle un toque de gracia a los dibujos para que tengan esa cosa de humor. No es como necesariamente una cosa literal, obviamente, de lo que va pasando. Tengo que ponerle también la fantasía. Es inevitable que no pasemos por el hecho de que la política también se ha farandulizado. Digo, una viñeta de sátira política también juega con lo mediático que se convierte el ejercicio de la política y más allá, digamos, de los aspectos legales, jurídicos o lo que ocurra en el Parlamento, en la toma de decisiones respecto de las leyes, son figuras públicas que tienen todo este halo, digamos, de celebridad, finalmente. Sí. Y la viñeta también juega en ese camino. Claro, Digo, porque pero... uno lo ve y dice, lo ubico, lo conozco. Sí, bueno, mi misión es que los personajes queden lo más reconocibles posibles para que se entienda el dibujo. Y también yo siento que yo estoy reaccionando ante situaciones que nos competen a todos, como que las leyes, las decisiones gubernamentales, estamos todos metidos en lo que decidan estos personajes. Entonces, cuando yo los dibujo, siento que es como una especie de opinión mía ante las situaciones, como una columna de opinión en un dibujo, como lo que hace Warken, pero fome. Yo lo trato de hacer un poco mejor. Perfecto. ¿Estás arrepentido de alguna viñeta? Sí, de varias, sí. De varias, no me acuerdo ahora cuáles, pero he metido la pata. O hay viñetas que no se entienden bien, o otras que se han entendido distintas como yo las pensé. Cuando uno tiene esa
ese ímpetu de resolver rápido situaciones también mete la pata. Yo creo que cualquiera en su pega, en el día a día, puede equivocarse con cosas chicas o cosas grandes, y a mí me ha pasado también en dibujo y claro, me he arrepentido de algunos dibujos y de otros también, al contrario, siento que le he achuntado con... y eso tiene que ver con el oficio, gajes del oficio, ¿cómo se dice? Claro, anticipando el escenario. Ahora, Ajá. cuando me dice he metido la pata, mala imagen, ¿ha pedido perdón en la viñeta siguiente? No le echan, yo no tengo problema en pedir disculpas cuando me manda un cóndor. Yo siento que el autor o la autora como tiene que poner el pecho a las balas para defender su obra. Como que, y si la obra repercute para bien o para mal, está mi firma ahí, yo lo hice por algo, y si tengo que salir a disculparme lo hago, pero no han sido tantas veces, pero claro, yo he visto dibujos que digo, pucha, esto se entendió muy distinto, no porque la gente lo haya entendido distinto, sino porque hay un error mío. En la comunicación siento que si todo el mundo te entendió de otra manera es porque te equivocaste tú. Y no tengo problema en admitir cuando me equivoco, como que siento que es parte de... En la sátira política es imposible que no hayan heridos, digamos, que Claro. queden heridos en el camino. ¿Ha recibido amenazas, mala imagen alguna vez? ¿O ha recibido, no sé, la llamada de algún político pidiendo explicaciones? Me ha llegado una cabeza a caballo en la cama y no sabía por qué estaba en la cama, y dije, qué raro, esto no está aquí Si cuando lo me tuyo fui. no es la hípica, digamos. Claro. Me dejan de buscar en algunos lugares, o se me han cerrado algunas puertas por la sátira política, porque no es una sátira neutral, digamos. Pero tienden a ser lugares que tampoco esperaba que se me abrieran puertas. Entonces como que no lo veo como una cosa que yo sabía que iba a pasar, digamos. Cuando uno hace esto, se pone en, no sé, se pone en una situación, comillas, confrontacional con ciertas situaciones. Claro. Entonces no espero caer bien en todo el mundo, o sea, en todos lados. Ahora tú me dices, y no ¿se es te así. cierran puertas de qué? ¿Pegas? O... Claro, pegas, lugares, actividades, pero también se me abren otras puertas, otras donde la gente me recibe con mucho cariño. Entonces yo siento que es un poco un equilibrio o una ventaja o desventaja, como se quiera mirar, de lo que uno hace. Pero yo siempre he pensado que la sátira tiene que ir con todo y no se puede andar conteniendo como para ver si se molestó a alguien. Porque ahí dejaría de ser como transparente, como honesta. Yo creo que la sátira tiene que ser lo más honesta con quien la hace, independiente de que haya molestia, rechazo o no. Ahora, más allá del guiño a ese clásico del Padrino, Ujú. ¿amenazas nunca o algún tipo de amedrentamiento o alguna llamada intentando disuadirte de algo? Es que yo creo que no tienen mi teléfono todavía. Cuando se empiecen a pasar el teléfono puede ser. Me tienen muchos bloqueados de redes sociales, por ejemplo. Tengo una lista de bloqueados que de repente lo voy a buscar para ver qué dijo y me tiene bloqueado. Mira. Isabel Pla me tiene bloqueado, José Antonio Caz me tiene bloqueado, José Piñera me tiene bloqueado. Yo decía, José Piñera, ¿por qué me conoce José Piñera? Entonces cuando me van bloqueando yo digo, bueno, por lo menos saben quién soy y si me bloquean es por algo. Así que bueno, hay algunos que me siguen también y que es también el efecto contrario. Pero amenazas como a la casa, las estoy esperando. Cuando me llaman números que no conozco no respondo porque pienso que es publicidad. Quizás me han llamado y no he contestado nomás. O una estafa. Claro, o una estafa. Hola, soy Rodolfo Carter. Y yo, oye, sí, podría ser. Oye, Guillermo, ¿hay límites en el humor? Y si es así, ¿cuáles son tus propios límites? Esta es una pregunta permanente Sí. a quienes hacen desde stand-up hasta viñetas de sátira política, digamos. Sí, yo creo que sí hay límites en el humor, pero son límites que ponen los valores de cada autor. O por lo menos yo lo veo así. No hay un rayado de cancha, digamos, general o un manual de cortapalos acá. No, porque me acuerdo en los 90 era muy famoso el humor xenófobo, el humor machista, el humor homofóbico. Incluso en el Festival de Viña se hacían chistes de los argentinos, en Kiki Morandé se hacía mucho humor que ahora está muy cuestionado. Correcto. Pero yo no me atrevería a decir que no era humor porque tenía valores que yo no comparto. Claro, el humor racista existe como humor, pero yo no estoy de acuerdo con el racismo, por ejemplo. Entonces yo los límites que pongo para mi humor es que tenga que ver con lo que yo creo que está bien y que está mal, como mis propios valores o mis propias o lo que yo busco comunicar. Ahí voy poniendo como distintos... Cortafuego. claro, sí. Eso. ¿Y ahí dónde están tus distinciones? Digo, ¿cuál es un punto para entender en la práctica? Un punto que tú dices, con esto no se hace chiste. Sobre este Por tema ejemplo, esto no es chistoso nunca.
Por ejemplo, una desgracia, por ejemplo, un tema personal. Yo, por ejemplo, hago dibujos de situaciones que son de conocimiento público. No me meto, por ejemplo, en la vida privada de una autoridad o si tuvo un drama familiar o si se filtró una copucha en redes sociales de que le pasó esto, de que hizo este otro. Yo digo, si son temas de índole personal, a mí no me interesan. Tampoco me gusta hacer dibujos sobre aspectos físicos. Si una persona, qué sé yo, es tuerto o es chico, es alto, esos no son temas que para mí sean importantes de destacar, porque siento que son... Que no es relevante y que además es pasar a llevar a otra gente que puede tener el mismo problema. Por ejemplo, si yo me hubiera reído de los tics de Piñera, me estaría riendo de toda la gente que tiene tics, no de Piñera en particular. Entonces esas cosas las evito hacer porque siento que no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. ¿Por qué crees que es importante reírse de la actualidad, de las noticias, del quehacer político? Yo no sé si es importante reírse. Yo lo hago porque es mi forma de comunicarme a través de la historieta y de opinar. Pero no sé si tiene una importancia como particular En sí como misma, digamos. en sí misma. Claro, yo creo que yo lo hago así porque es lo que sé hacer, así como otra gente lo puede hacer desde el drama, desde el teatro, con una cosa más metafórica. Pero sí creo que siempre es importante estar cuestionando, eso es lo que deberíamos hacer, o yo creo que puede hacer cualquier persona. Hay gente que lo hace desde sus redes sociales, hay gente que lo hace desde su música, hay gente que lo hace desde su performance o lo que sea, pintura, y yo lo hago a través de la historieta porque es el formato que a mí me gusta y en el cual me desenvuelvo. Cuando la viñeta está lista, ¿te das cuenta que estás influyendo a través del humor gráfico, a través de la sátira política? ¿Te parece que estás retratando una realidad? O sea, ¿es solo un retrato o te gusta influir con tu viñeta? Yo nunca sé... Que se mueva la aguja. Sí, yo nunca sé cuando hago un dibujo qué tan lejos va a llegar y a veces me sorprende lo lejos que ha podido llegar a un dibujo. O sea, dibujos que yo sé que han visto personas importantes y que les ha afectado, digamos. Yo no lo puedo saber a priori y claro, me llama la atención. Ahora, cuando yo hago un dibujo, quiero que sea lo más potente posible, lo que te decía antes de que cause efecto para bien o para mal, pero cause efecto. Entonces, claro, yo no sé cuánto inciden, pero sí me gusta que pasen cosas. Entonces, si un dibujo tiene la posibilidad de, bueno, no sé, no creo que haya sacar un diputado con un dibujo, pero sí puedo dejar un registro desde la historieta de un hecho que no quiero que se olvide, por ejemplo. Claro. Yo hice un libro sobre los casos Penta, Cabal, Soquimich, Corpesca, y mi misión con ese libro, por ejemplo, era que esos hechos ayudar desde mi formato a que se olvidaran, que no se olvidaran. Obviamente con el granito de arena que puede poner un dibujante, no es un libro de historia, pero yo lo veo así un poco. Claro, una forma de retratar los episodios de corrupción de los últimos años y que quede ahí como un Que quede archivo. ahí. Eso mismo, sí. Ahora, cuando tú me dices qué tan lejos puede llegar una viñeta en tus manos, ¿qué ejemplo hay de aquello? Que te haya sorprendido y que hayas dicho, este dibujo, que lo hice así, a la misma velocidad rápida de todas, tuvo un alcance o tuvo un impacto inesperado. Dibujos que han llegado muy lejos, por ejemplo, una vez cuando hice un dibujo sobre lo que había pasado en la matanza en Charlie Hebdo en Francia, la revista que era como la revista satírica de allá, cuando vi la noticia, yo sin conocer en ese momento la revista, yo lo sentí como que eran 4 colegas que habían fallecido, entre 12 personas que murieron por el ataque talibán. Y yo dije, voy a hacer un dibujo en apoyo, en solidaridad con estos 4 compañeros que pudieron haber sido compañeros de trabajo. Claro. Y hice el dibujo y claro, llegó muy lejos porque además tuve la idea de hacerlo sin texto. Entonces, como no tenía texto, era un dibujo mudo, no tenía la barrera del idioma y después supe que había salido en, no sé, un diario en Italia, salió en muchos lados, se viralizó mucho. Se había replicado en varias partes del mundo. Se había replicado en varias partes del mundo y yo no esperaba, por supuesto, tener esa repercusión. Cosas así, como que dibujos que uno está haciendo de forma muy personal, lo que decía antes, el trabajo muy solitario, muy solo escuchando música o en silencio, tomándose un café, que llegue a otras latitudes o que vean, no sé, 10.000 personas o 50.000 personas, es una cosa que yo no esperaba cuando chico, cuando soñaba con ser dibujante. Yo decía, me gusta hacer historietas y fin, pero me gusta que
que causen cosas esos dibujos. Entonces, cuando sé que algo causó una identificación con la gente, ya sea poca o mucha, es un orgullo para mí porque no es algo que yo hubiera esperado desde un comienzo. Claro. Entonces, es bonito. Es sin duda la fórmula explosiva de una buena idea, una buena viñeta con las redes, con lo viral que puede ser y en pocas horas dar la vuelta al mundo. Sí, lo que tienen las redes es esa inmediatez de que algo salga en el momento, y yo trato de ser lo más veloz posible con las situaciones para que sigan siendo frescas las viñetas con respecto a lo fresco de la noticia. ¿Qué tan difícil es ese rigor en competir con los memes, digamos? Ir a esa intensidad. Yo creo que es difícil, pero es la pega, como que lo veo como parte de la pega. O sea, yo me he ido a acostar así a dormir y de repente se me ha ocurrido una viñeta acostado y digo, no me puedo acostar todavía, como que se me acaba de ocurrir una idea. Onda en pijama ya. En pijama. En estado REM. Exactamente. Entonces digo, no, pues me tengo que levantar a hacer este dibujo. O por ejemplo, cuando hay votaciones, yo hubo un tiempo que hacía un especial de votaciones que digo, voy a hacer una viñeta por hora. Y publicaba como 12 viñetas al día y era una locura. Prendía la tele y iba sacando ideas y qué sé yo, como si fuera un equipo de prensa, como que estuviera Claro. trabajando en, qué sé yo, un noticiero. Después de cada cómputo. Claro, una cosa así. Entonces es entretenido y la velocidad me gusta a mí, como la adrenalina de estar dibujando y decir, esto lo tengo que terminar en media hora porque después tenía que salir o porque tengo, qué sé yo, pero tengo que hacerlo en máximo media hora, publicarlo y ahí ya están tiradas las cartas, como que a veces, no sé, ya no puedo cambiar lo que aparece en internet y si me equivoqué en algo ya no puedo arreglarlo. Entonces hay una especie de emoción en terminar un dibujo. Yo la verdad todavía siento esa adrenalina de, ya, tengo que terminar este dibujo, me gustó, se publica y ahí lo que pase para adelante es pega el dibujo. Claro, es pega del dibujo, cómo pueda crecer en Chile o el mundo. Ahora, hablando de nuestro país, Chile siempre se autopercibía como un país donde no había corrupción o definitivamente era un tema secundario en la escala de prioridades. ¿Qué imagen tienes tú de Chile? ¿Una buena o una mala imagen? Yo siempre trato de no ser pesimista, pero sí tengo una visión más negativa de las cosas porque pongo mucho énfasis en las cosas malas que van pasando sin subestimar las cosas buenas que van pasando. Chile yo creo que tenía una imagen de país no corrupto por una cosa muy puntual de que la policía tiene fama de no aceptar coimas. Yo estuve una vez en Colombia y en Colombia los pacos recibían coimas y habían tarifas preestablecidas por cada cosa. Entonces había eso de que Chile no era corrupto porque eso no pasaba. Y cuando salió el caso Penta, que fue el primer gran caso de corrupción a nivel político, muy bullado, se encontró corrupción en muchas instituciones que aparentemente eran, ¿cómo se dice? Impolutas. No sé si esa palabra existe. Rectas, claro. Probas, eso. Y esos casos destaparon algo que obviamente pasaba, que la corrupción estaba en todos lados. Entonces, cuando se destapó el caso de corrupción en Carabineros, el caso de corrupción en el Ejército, los casos del alcalde de Torrealba que escondía billetes en la pared, casos muy cinematográficos, se podría decir. O sea, no es... yo decía, bueno, yo vi una serie de narcos donde escondían fajos de billetes en la pared y el alcalde de Vitacura hacía lo mismo. Entonces, como que... ¿Lo habrá visto en Ozark? Probablemente. Vio Ozark y dijo, este es el mejor lugar donde... O en Breaking Bad también puede haber sido. Entonces uno dice, claro, pasaban cosas, lo que pasa es que no se sabían. Siempre ha habido casos de corrupción. Y eso creo que es importante cuestionarlo, no con un fin como de meter el dedo en la llaga de destruir más el país, sino como de una forma de criticar y que ciertas cosas no se vayan repitiendo. Yo me acuerdo cuando saqué este libro del caso Penta, ese que están mostrando ahí, me escribió una persona muy enojada por mail. A mí no me llegan tantos mails, pero a veces son divertidos los mails. Y llegó un chorizo ahí. Un chorizo y decía, ¿cómo es posible que yo esté destruyendo la imagen del país? ¿Cómo se me ocurre decir que Chile es un país corrupto? Que yo estaba menoscabando la nación. Una cosa absolutamente exagerada me pareció a mí, pero la persona lo escribía muy serio. Y después le escribí y le dije, oye, ¿puedo poner este texto en mi próximo libro? Porque la editorial me dijo que si quería publicar el texto tenía que darme autorización. Y el tipo me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y hubiera sido divertido que fuera como un prólogo. Yo como que me gustó. Quería mostrárselo al mundo, pero me dijeron que me podía meter en problemas. Sí, que no había autorización. Sí, es raro que alguien te escriba y tú no puedas como divulgar esa
esa información. Una vez también me escribió una persona muy enojada cuando estaba haciendo dibujos sobre la pandemia. Yo pensé que me iba a decir, bueno, me dijo que no, que jamás, y lo puse igual. Es que yo quería ponerlo igual, pues, pero como uno trabaja con una editorial, la editorial se asustó, yo no. Como que, bueno, por temas legales más que... Una vez me escribieron para la pandemia un tipo de ¿cómo se te ocurre decir que tal irresponsable atacar al ministro Mañalich y que nos vamos a morir? Y salió una sarta de insultos y garabatos hacia mi persona y eran tan divertidos, eso sí los publiqué porque eran demasiado chistosos. No los puedo decir en una radio, yo creo, porque eran todos muy de subidos de tono, pero eran muy buenos. Y dije, primera vez que me dicen así. Y había uno que me gustó mucho que me decían que eres un ganapán, como que me decían un dibujante ganapán. Y me gustó mucho el concepto porque efectivamente uno trabaja para llevar comida a la mesa, entonces me gustó el ganapán. El pan nuestro de cada día. Exactamente. Hasta en la Biblia sale cómo le voy a tomar con un insulto. Pero además me da una sarta de insultos más de subida calibre. Oye, ojo ahí, ojo quienes quieran insultar en privado a mala imagen, ese texto puede ser usado en la próxima viñeta. Sí. De hecho lo es un arma publiqué. letal, finalmente, lo de mala imagen, ¿eh? Sí. O sea, hay ahí una... Cuando dicen que el lápiz es más fuerte que la espada. Yo creo que no. Yo creo que si llega alguien con una espada y yo saco un lápiz, me va a terminar ganando él. Pero sí, tengo esa arma del dibujo. Claro, el poder de esa publicación rápida. En 2022 dijiste al medio del país, al prestigioso medio del país, Boric da muchísimo material. Te pregunto, ¿ha cambiado eso en el último tiempo o qué tipo de material entrega el actual mandatario chileno? Entrega efectivamente muchísimo material. Mucha gente se enojó conmigo por esa entrevista porque decían que le estaba haciendo el juego a la derecha, típico, lo que me dijeron también con Bachelet y qué sé yo. Pero yo creo que todos los gobiernos hacen muchas cosas que son muy cuestionables, como, bueno, estaba la promesa de refundar Carabineros, que después se convirtió en reformarlos, que después se convirtió en apoyarlos, y ahora Ricardo Yáñez salió a decir que este es el gobierno que más los había apoyado. Y yo digo, ¿cómo uno no va a cuestionar eso si fue promesa de campaña? Independiente, por ejemplo, de los chascarros, no sé, cuando Boric se queda atrapado en un tobogán, claro, una cosa divertida de dibujar. Qué maravilloso momento. Claro, si pasa algo así, ¿cómo no vaya a dibujarlo? ¿Quién en su sano juicio no se da cuenta que el objeto, digamos, no cabe ahí? Es para niños eso. No había cómo caber bueno, tomó la decisión de hacerlo. Entonces hay muchas situaciones que creo que es bonito quedar registradas, pero además hay muchas situaciones que son graves que uno quiere meter la cuchara, quiere opinar sobre esa. Entonces, sean chascarros o sean decisiones más importantes, la viñeta tiene que estar ahí atenta. Entiendo que al árbol ahora ya no se puede subir. No. Parece que se pusieron a carretear los cabros ahí, era como un lugar turístico, entonces ya no se puede, sí, está medio prohibido. Sí, me imagino. El árbol de campaña, por el árbol de campaña en Punta Arenas, que fue muy famoso el árbol. Claro, además subirse un árbol, yo creo que uno cuando ya es más viejo no tiene la habilidad para subirse un árbol. ¿La elasticidad, dices tú? La elasticidad, sí. Yo no sé, yo hablo por mí nomás, yo no me podría subir una soga y subirla rápidamente, pero hay gente que lo puede hacer. Oye, Guillermo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la carrera presidencial? Porque hay una suerte de fiebre en las encuestas al respecto cuando aún resta más de un año para la próxima presidencial. Sí, bueno, estaba esa desesperación porque Bachelet fuera candidata de nuevo. Yo también hice un dibujo sobre eso, que le estaban pidiendo que fuera candidata y ella siempre ha dicho que ya no. Sí, pero claro, la opinión de los políticos a veces... Dijo una vez que ya no iba a ser candidata y perfectamente podría darse vuelta, pero ya, ahora parece que no va a ser. Hablan de Evelyn Matei, que es un personaje muy entretenido de dibujar. Hablan de Carter, también tiene ganas de ser presidente hace tiempo. Yo siento que todo lo que hace Carter está pensando en ser presidente, siempre para la cámara, siempre para el matinal. Y los que aparezcan, hablan de Toá también. Ha salido mencionado Mario Marcel. Yo digo, si se tira Toá, como que muy poco carisma. ¿Quién va a votar por Toá? Así lo pienso yo, por lo menos. Claro, ahí estaría preocupado Guillermo por las viñetas. Oye, qué pregunta difícil le voy a hacer. A ver. Si dependiera de mala imagen, única y exclusivamente por los insumos que entregaría el personaje y eso mezclado con la exposición de ser presidente de la República. Sí. ¿Cuál sería el candidato presidencial perfecto y que se debiese convertir en presidente para mala imagen? Insisto, solo por los insumos a ofrecer, independiente de la gestión, el resultado, lo ideológico, lo político, solo el insumo que necesita mala imagen para tener viñetas para siempre.
o por lo menos por 4 años. Una vez tuve la mala idea de decir en una entrevista que Piñera me había ayudado en mi carrera. Porque, claro, la pregunta fue más o menos similar. Claro. Y la cuña del medio fue: Piñera ayudó en mi carrera. Y claro, después me arrepentí de haber respondido a eso. Voy a responder cruzando los dedos de que no sea la cuña que va a salir. Pero no vamos a hacer esa. Sería una encerrona, ¿eh? sí. Yo creo que Matei sería una fuente inagotable de material. Pero, por supuesto, no quiero que sea la próxima presidenta. Pero, claro, personajes como ese... o sea, para el ejercicio de mala imagen para el sería... ejercicio dibujístico, sí, confieso de que, claro, sería chistoso. No quiere decir que yo esté esperando que mi trabajo se ponga por sobre el futuro del país y yo diga, no, quiero que gane el más chascarriento de los presidentes o el más malo para que yo tenga más dibujo. Pero si se da, bueno, se da. Ya, Matei entonces sería... Mira, ahí está, po. Ministra, la acusan de insultar a un diputado. ¿Algo que quiera decir? No me acordaba de ese dibujo. No me acordaba de ese dibujo. Ese fue bueno en su momento. Ay, claro, esa es la época en que... Era muy famosa por los garabatos. La alcaldesa, claro, muy famosa por la chuchada. Sí, no se ha era medido al alcaldesa en ese respecto, momento. ¿ah? Se ha medido, sí. Lo que hace muy aburrido el personaje, pero Porque yo últimamente puedo... ha ido a algunos podcasts donde claramente uno relaja la lengua y aún así uno nota que hay un par de cambios más abajo. Sí, que la gente, bueno, no puedo juzgarla por eso, porque por ejemplo yo soy muy garabatero, pero cuando voy a entrevistas o actividades yo no digo garabato. Hoy como día ahora. Creo que no he dicho ninguna. Incluso creo que a mí se me salió alguna, más no a Guillermo. Sí, yo trato de pensar en eso y me imagino que un personaje político lo tiene que pensar más que uno. Pero bueno, si la dibujo, lo voy a hacer diciendo garabato y no me importa que lo haya dicho o no lo haya dicho. Ella ya tiene esa característica y la gente la sabe. Oye, Guillermo, te quiero hablar del Clinic porque estuviste publicando más de una década como Sí. Mala Imagen. 12 años, sí. Me parece que es una historia súper potente aquella. Y Pamela Castro, la nueva directora del Clinic, en una entrevista con DF+, reflexionó sobre el nuevo enfoque del diario y declaró, con signo de pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer humor si en el fondo ahora este es otro medio? ¿Cómo ves el cambio editorial del Clinic? Y no sé si extrañas o no esa tribuna que fue histórica para tu trabajo. Sí, yo publiqué 12 años consecutivos en The Clinic. Y claro, uno como dibujante de sátira política tampoco es que haya muchos medios que podrían publicarlo. Yo pensaba que el Clinic era básicamente el único lugar donde iba a poder publicar. Y fue más o menos un poco así. Hay un par de lugares más que podrían ser por la línea editorial. Fue para mí un lugar donde además crecí mucho y también mucha gente me identificaba mucho con el Clinic. Pero el cambio que hicieron, el cambio de línea editorial, de hecho creo que es algo mencionado yo en esa entrevista del Diario Financiero, que fue divertido para mí, nunca pensé salir en el Diario Financiero. Y yo pensaba si iban a eliminar el humor, la sección de humor del medio, pasaría a ser como muchos otros medios, entonces ya no es el Clinic. Como el Clinic era conocido más que nada por esa característica. Obviamente la decisión no pasa por mí, yo no tengo monos que pintar en lo que decida o no decida ese medio, pero el cambio que hicieron fue extraño, creo yo. Ahora, que me hayan, que yo ya no esté trabajando ahí es algo que siempre podría pasar. Yo no digo cómo es posible que me hayan sacado de ahí. Lo que hicieron fue cerrar la sección de humor y nada, es extraño igual porque el Clinic se caracterizó por algo que ya no está. Ahora, lo que pase con ellos ya no es mi problema y no es mi tema. Las decisiones de cada medio no me incumben. Creo. Oye, Guillermo, pregunta de rigor en este programa. ¿Cómo ves el Chile que viene? Desde tu trabajo, desde tu oficio, desde tu rigor diario en el humor gráfico. Yo tengo la ¿cómo se dice? Estrategia o la costumbre de siempre ponerme en el peor de los escenarios. ¿Ya? Así que yo miro el futuro con la mirada más pesimista que haya para que si no es tan malo, lo sienta como algo positivo. Así que yo no espero nada bueno de este país y espero que me decepcione el país. Eso así lo veo. En Cruz Verde sabemos que existen diferentes tipos de incontinencia, como la de esfuerzo, urgencia, mixta, por rebosamiento y funcional. Por eso, en Ahorro Agosto de Vivir Mejor en Cruz Verde, te ofrecemos ropa interior desechable Ultra Protect para incontinencia fuerte en tallas PM o GXG a solo 14.590 pesos. Si eres socio del Club Cruz Verde, encuentra el producto que se adapta a tus necesidades y vive con confianza. Encuéntralo en tu farmacia más cercana, en cruzverde.com o en la app
y siéntete en confianza. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Oye, Guillermo, todos invitados entonces a tu exposición que lleva por título Malditas Caricaturas. Sí. Está en pleno barrio Las Tarrias, recordemos la coordenada, Galería Monte Grande, hasta el 12 de septiembre. Todavía quedan varios días. Sí. Quedan hartos días, por favor vayan a verla, quedan invitados. Ahí, la invitación a tu cámara. Y les invito a todos y todas a ir a la exposición Malditas Caricaturas en Victoria Subercasó 295, a faldas del Cerro Huelén, barrio Las Tarrias, en un cafecito, abajo está la galería. ¿La gente puede comprar viñetas ahí? Puede, efectivamente, si a alguien le gusta mucho una viñeta y tiene el poder adquisitivo, puede comprar una viñeta, puede llevársela para la casa y también puede ir a verla de forma entrada liberada si es que no tiene esa intención. Oye, cuéntame, ¿esas son las que están expuestas, son los originales? Son los originales, como me comentaba, sí. ¿O los originales están puestos en otro lado como para poder revisarlo nomás? No, son los originales. Ahí están con las imperfecciones y los, no sé, las letras ahí están escritas a mano. Está todo hecho a mano y fue como se dibujaron en su momento. Cuando las llevé estaba muy asustado de que no me fueran justo a saltar y perder todos los originales, pero bueno, no ocurrió. Ahí están, buenísimo. Hecha la invitación, muchas gracias a Mala Imagen por conversar. Gracias hoy a día ustedes Chile por que invitarme, viene. que les vaya bien. Ustedes cuídense mucho, pueden revisar todos nuestros cortes, todos nuestros destacados en las redes de Súbela News y por supuesto también de Súbela. Cuídense mucho y será hasta un próximo estreno.